Noches, comunidad parroquial. Acaba de ocurrirme una cosa muy charra y creo que quiero contárselas porque el tema de hoy nos va de eso. Estaba hablando con la persona que se encarga de comunicaciones de la parroquia, Jesús Vázquez, y en términos paisas me enchonché para arrancar. Entonces fue muy charro porque fue el preámbulo de lo que les voy a hablar el día de hoy. Entonces me parece que fue gracioso y charro para hablar de un tema como el humor como terapia. Bienvenidos, en esta noche de hoy vamos a tener un tema bien interesante y les cuento de dónde nace el tema, por qué sale el tema, qué circunstancias me llegaron a hablar de ese tema. La semana pasada, con esto del trabajo virtual y de las perspectivas que tienen que ver con toda esa eh, opción que la vida nos propuso, eh, leía un texto del Papa y encontraba que el Papa tiene una oración que ahorita al final la van a conocer un poquitico, de un santo que se llama Santo Tomás Moro. Y desde ahí tuve la oportunidad de cómo ver, él hablaba del humor. Entonces yo dije, pues hemos hablado de tantos temas trascendentales y tan significativos, ¿y por qué no hablar entonces del concepto de humor? Y pensar el humor como una estrategia que de una u otra manera le permite a los demás estar bien y generar un bienestar. Entonces el día de hoy voy a hablar del humor como terapia y desde ahí voy a plantearles varias cosas. Voy a hacer un elemento histórico, voy a hablar unos elementos claves que corresponden a todos los efectos que trae el humor. Luego, en un tercer elemento, hablaré de los beneficios que ello acompaña y por último una conclusión y luego haré la famosa oración que me trae el tema. Pensemos un poquitico qué nos hace reír en la vida. Pensemos un poquitico qué nos genera humor, qué nos genera estar bien, genera bienestar. Nada más agradable que compartir con personas que son agradables, charras, en términos paisas, que le permiten a uno entrar en otro ambiente, que no es el ambiente tan formal y tan estructurado de una sociedad que en algunos momentos nos acartona, nos pone en otras circunstancias que no son las más adecuadas. Pues si recordamos, si lo miramos, uno tiene memoria de personas que en su vida le alegran la vida con pequeños chistes y chanzas. Y quiero dejar claro que cuando toco el tema es también pensando en un humor desbordado, vulgar o con doble sentido que a ratos en vez de favorecer el ambiente lo desfavorece. Pensemos cómo reírnos, cómo estar alegres generado a partir de la interacción con otras personas genera bienestar para los seres humanos. Cómo tener buen humor hace que nuestra vida sea diferente y que al interior de nuestro organismo, como seres humanos, las cosas mejoren. No es gratuito decir que la gente alegre, afable, bonachona, querida, pues su vida es mucho mejor que aquellos que de otra manera tienen una cosa. Y quiero dejar claro que no estoy aquí haciendo una apología a los charros y a los divertidos, sino que también estoy haciendo un señalamiento bien interesante a que pensemos que si vemos las cosas con unos ojos de menos rigurosidad y un poquito más de alegría, las cosas cambian muchísimo más. Hablemos un poquitico del humor. ¿Qué es el humor? El humor es un conjunto de fenómenos de la forma esencial de la naturaleza humana. Los seres humanos somos por esencia seres con sentido alegre frente a las cosas. A través del tiempo, antropólogos, sociólogos y otros han encontrado que en la cultura se inserta mucho de lo que es eso del elemento humorístico en nuestra vida y que eso en la sociedad, unida a la cultura, complementa el sentido de lo que somos. No es gratuito que digan que nuestros países son los buenos repentistas, que no extraño cuando mientan que nuestros grandes contachistas de nuestro país son antioqueños, todo ese tipo de cosas, pero también hago claro, no es pensar que solo nosotros somos los charros de la película, porque si vamos a pensarlo, pues sobre una cultura como la cultura de los eh, miembros de otras dimensiones de nuestro país han recibido oprobios y maltratos, pero que también tienen una alegría y una chispa grande, no solamente el costeño. Entonces sobre el pastuso se han hecho y se han tejido muchas cosas, pero son gente que de una u otra manera también tienen un sentido del humor muy agradable. Pensemos históricamente qué ha pasado. El ser humano hace más de 4.000 años, desde la China antigua se hablaba de que reírse, compartir, equilibraba la salud. Hay en templos de la India donde se practicaban momentos de risa,
y habían personas que ayudaban a hacer ese tipo de cosas. En culturas antiguas existía una figura que se llamaba payaso sagrado o doctor payaso. Era un hombre, un hechicero vestido y maquillado que ejecutaba un poder terapéutico desde la risa para curar a los guerreros que venían enfermos de las guerras. Entonces estoy hablando de la China, estoy hablando de la India, estoy hablando de las otras culturas. La Biblia también habla específicamente con otro elemento. Cuando el corazón está alegre, la vida es más larga. O sea que de una u otra manera, el corazón lleno de alegría y de bienestar se vuelve una medicina y ayuda a los seres humanos a tener un espíritu que no permita secar los huesos. Luis Vives, un filósofo del siglo XV, señala que una buena incidencia de nuestra vida es el reírnos y que la gente cuando tiene risa y cuando se ríe mejora su salud. En la Edad Media, la alegría es mencionada por muchas partes, es mirada desde muchas perspectivas, porque ayudaba a recuperar pacientes cuyas vidas se dirigían a conflictos y a vidas muy perplejas y muy malucas, y que de una u otra manera desde la risa conseguían ser más felices. Miren, ¿qué nos está queriendo decir ese venir histórico? Cuando utilizamos el buen sentido del humor, cuando nos reímos de las cosas, nuestra situación, tanto externa como interna, tiende a mejorar. Kant, un famoso filósofo, creador de un pensamiento que tiene que ver con la crítica a la razón pura y la crítica a la razón práctica, planteaba que un fenómeno psicosomático era producido por la risa y que esa respuesta corporal generaba muchísimos beneficios. Si lo miramos entonces, reírnos, disfrutar de la vida, es una cosa que nos trae más beneficios que otras cosas. Vivir con el ceño fruncido, con una mirada adusta, con una actitud fría frente a la vida, de una u otra manera, desde estas perspectivas, genera ese tipo de cosas. Freud, que es uno de los tres maestros de la sospecha y que fue el creador del psicoanálisis, le atribuyó a la carcajada el poder de liberar el organismo de la energía negativa. Entonces mire que siempre está en una actitud propositiva del bienestar y del bien ser de los seres humanos. En los primeros albores del siglo XX, James Bully publicó un libro sobre la risa y ensalzó los beneficios fisiológicos de la misma, o sea, cómo traía de bienestar sobre el cuerpo. Qué interesante que los seres humanos entendiéramos y miráramos en esa perspectiva, que si nos reímos, y voy ahorita se los voy a plantear, hasta de nosotros mismos, lo que estamos es beneficiando nuestra vida. Un médico que se llama James Walsh sugirió que el efecto era saludable en la risa y que determinaba un efecto mecánico en nuestra vida para estimular todos nuestros órganos y que de una u otra manera generaba importancia a nivel psicológico y en la salud física. En los últimos 30 años hemos encontrado muchas cosas. Muchos de ustedes no sé si lo hayan podido ver. Existe una película que se llama Punch Adam, que era un médico que se ponía una nariz de payaso y visitaba a los niños enfermos y visitaba a los enfermos y obtenía resultados beneficiosos. Eso no es una película, eso es un efecto real de la vida cotidiana. Paz Adam existió, su acción pedagógica y su acción terapéutica existió y desde ahí se empezó a utilizar mucho eso en diferentes hospitales del mundo. Actualmente existen en el mundo grupos de clown que se basan en esa perspectiva de lo que les estaba planteando para hacer a pacientes con cáncer mejorar sus efectos posteriores a la quimio, a la radioterapia, en España, en Holanda, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Suiza, en muchos países. Si lo miramos históricamente, entonces la risa trae como beneficio un mejoramiento de la salud psicológica y de la salud emocional y física. Pregúntate hoy, que es 27 de abril, ¿cuánto te has reído? Pregúntate hoy cómo ha estado tu día, cargado de pronto de energía pesada, maluca e incómoda, y escuchar y tener la risa como elemento no puede ser un elemento terapéutico que cambie las cosas. Ahí hago el primer pare de esta reflexión tan interesante que hoy nos acompaña.
Pensemos si estamos viviendo una vida profundamente estructurada, una vida llena de formalismos, hoy cargada con otras circunstancias, o nos estamos aprendiendo a reír de la vida. Sería importante entonces pensar desde esta perspectiva que un ser humano que busque el bienestar y el bien ser tiene que tener dentro de su inclusión de todas las acciones de su vida cotidiana, de lo que es el reírse y el tener sentido del humor. Miren lo significativo que es esto para nuestras vidas. Segundo, hablemos un poquitico de los efectos. ¿Qué entonces genera eso que acabo de contar históricamente? Voy a hablar de efectos psicológicos. Uno, elimina el estrés. Hay unas sustancias que secretamos los seres humanos que se llaman endorfinas y adrenalinas que elevan el tono vital y hacen sentir más despiertos y más animados. Cuando uno se ríe y tiene buen humor, hay más liberación de endorfinas y de adrenalina, liberando todo aquello que carga todo el fenómeno del estrés en nuestra vida cotidiana. Después de un día pesado, un buen chiste, leer algo que nos ponga alegre de una u otra manera, está descargando el nivel de estrés que vives. Para otros, como efecto psicológico, alivia los estados de ánimo que van concomitantes o que se conectan con estados de ánimo depresivos. Disminuye el cortisol, aquello que ayuda a estar prevenido, irritado, marcado de cosas, y va generando descarga mental y permite ser más receptivo y ver el lado positivo de las cosas. ¿Cuántas personas, cuántos seres humanos viven, como dicen los paisas, como un limón agrio, como una toronja, sin satanizar ni la toronja, ni el limón agrio, ni nada de esas cosas? Qué bueno que disminuyéramos la producción de cortisol, que nos mantiene alertas y estresados, y nos pusiera a trabajar más en la perspectiva de liberación de endorfinas y de adrenalina. Mejora la autoestima, o sea, el valor por sí mismo. Reírse de uno, valorarse en esa perspectiva de generar risa sobre uno y risa sobre lo que ocurre, pues te da la posibilidad de tener un amor propio más significativo. Hoy en lo cual hay tanta necesidad de aprobación desde lo físico, desde lo personal y desde todo lo que ocurre. Ayuda a mejorar la imaginación. Le permite a uno mejorar en ese aspecto porque te vuelve recursivo para tener intuición y creatividad para decir las cosas. Hay fenómenos desde la regresión, ahorita lo hablaba desde Sigmund Freud, que le permiten desde el chiste como un mecanismo psicológico generalmente aliviar una realidad cargada de elementos dolorosos y negativos. Exterioriza nuestra realidad y de pronto también permite que esa realidad que está tan cargada y tan negativa exteriorice emociones y sentimientos. Miren tan significativos esos efectos psicológicos, pero pensemos en efectos de carácter social. Aumenta la capacidad de vinculación interpersonal y mejora las habilidades para compartir con otros. O sea, que desde esa perspectiva la comunicación se vuelve más fluida y permite desinhibición y ataca la timidez. Qué bueno que pensáramos en eso, o sea, hay gente, y lo voy a decir claramente y me parece muy valioso, hay veces la gente seria, cuando hace un chiste, lo hace uno reír doblemente, porque uno no se imagina en la interacción con el otro cómo su expresión y su humor se pone de cara a la necesidad que tenemos. Hay gente que tiene un humor muy fino y que le pone mucho chispa y picante a las cosas. Esa gente es bien significativa. Facilita las situaciones porque las descarga de elementos incómodos y de malestar. Cuando alguien se tropieza y se ríe, pues entonces uno diría, muy burletero del otro, ¿no? De pronto descarga la situación de un golpe y una cosa significativa contra el otro. No es burlarse de las personas, es de pronto saberse reír. Ayuda a cambiar los climas de las organizaciones y los ambientes de, por ejemplo, lo hablaba ahorita, de los hospitales, y genera algo que es muy significativo, que se pega, se vuelve contagioso. ¿Qué genera a nivel físico? A nivel musculoesquelético, pueden ustedes pensarlo y lo pueden estudiar, que reírse mueve más de 400 músculos, incluyendo los elementos de órganos internos, como el estómago. Por eso cuando nos reímos tanto, nos da dolor en el estómago. Ayuda a adelgazar y a reactivar el sistema linfático. O sea que reírse en mi caso serviría muchísimo, porque soy una persona pasadita de peso.
A nivel respiratorio permite que la oxigenación sea mejor y aumenta que esa oxigenación que llega vaya a todos los tejidos. A nivel circulatorio pone en velocidad mayor la sangre y limpia las paredes arteriales, o sea, va atacando todo lo que es aterosclerosis y todos los elementos que acompañan eso y fortalece el corazón y los pulmones. A nivel de la digestión y la eliminación, cuando el diafragma se ve comprometido, eso ayuda a movilizar todo el peristaltismo. Ahí es significativo poder dar ese espacio. Aquí leo que una persona dice, ¿cuánta risa me sacó tu papá? Eso es una manera muy charra de las cosas. Mi papá era una persona muy templada y muy seria. Y de una u otra manera él era muy exigente y muy templado. Pero era un hombre que a todos los demás, pues por templado y por serio, los hacía reír. Eso es un buen recuerdo de las cosas. Miren que en esto se va generando otra interacción muy diferente. Tiene a nivel analgésico, o sea, nosotros nos sentimos mucho mejor cuando de una u otra manera liberamos esas endorfinas y atacamos esas otras cosas que les hablaba ahorita que nos atacan tan fuertemente como el cortisol. Permite una mejor posición musculoesquelética y ayuda a la columna vertebral. Cuando nos reímos y llegamos a un nivel tan exagerado, reírnos es mucho más charro de lo que pensamos y permite hasta la risa que llega a las lágrimas. Aquí Edison dice una cosa muy significativa. Tao, contrata entonces el elenco de Sábados Felices. Eso me parece charro. O sea, este tipo de comentarios que va generando esta interacción de hoy es bien valiosa, porque de una u otra manera estamos generando eso. El reírnos tanto, pues al poner el aparato musculoesquelético a actuar, cuando vayamos al momento del sueño, estamos más fatigados porque el organismo se ha movido y podemos descansar mejor. Y es rejuvenecedor, o sea que reírse, mis queridos amigos, en esta conversación le ayuda a uno a estar mejor, porque mueve esta carita y no tiene que utilizar Botox y otras realidades. ¿Qué beneficios trae entonces a nivel de la cultura y de la expresión sociocultural este elemento que hoy estamos hablando? Primero, es un elemento cultural, como lo dije ahorita. Todas las culturas ancestrales, todo el histórico que hemos planteado, ha permitido, ha logrado que tener buen humor le invierta, le dé mucho más insumo a lo cultural. O sea, que el ambiente cultural se crezca con ese tipo de cosas. Es claro que nuestro repentismo paisa, hablar de un Cosiaca, hablar de un Montecristo, hablar de Vargasville, hablar de Jeringa, hablar de muchas personas que han sido un reservorio cultural de nuestra sociedad, pero a eso súmele también que hay veces en doble sentido y un poco picante lo hacen en nuestros trovadores, pero nos permiten reírnos. Es bien significativo esa parte, o sea, cómo han enriquecido todo el reservorio cultural de nuestra sociedad. Los chistes, por ejemplo, como elemento sociocultural, han sido bien importantes y han generado un mejoramiento en el vocabulario. O sea, el idioma también se ve beneficiado con una cultura y una posición clara frente al humor. Este elemento me voy a centrar mucho para hablar un buen rato de eso. Uno de los beneficios más claros que plantea es que aprendamos a reírnos de nosotros mismos, de las metidas de pata que tenemos, y que nos ayuda a liberarnos de prejuicios y de sentirnos logrando armonía. ¿Cuántos de los seres humanos que estamos en nuestra sociedad no aprendemos a reconocer que nos equivocamos, que las cosas no salen como queremos o que de una u otra manera el traspiés que vivimos nos permite mirarlo desde otra manera? No de una manera tan juzgante, tan dura, tan rígida, tan cortante como seres humanos y nos hace pensar que nos podemos liberar de prejuicios y nos sintamos en armonía. Miren, hay seres humanos que su vida no está acompañada por una presencia física espectacular y agraciada, pero si uno aprende a entenderse que desde esa perspectiva tiene que tener un amor propio y se aprende a reír de sí mismo, logrará mucho más en la vida. Qué bueno que entendamos que cuando a alguien le pasa algo no es para ridiculizarlo, pero sí se podrá aprender a reír de lo que pasó. Una caída, un error, una circunstancia negativa, no son solamente para dilapidar a ese ser humano que acaba de ocurrirle, pero sí también para que sepa manejar esas metidas de pata, como dicen, y desde esa perspectiva
pueda lograr lo que se pretende. Bien importante, aprender a reírse de uno mismo, de aquellas cosas que uno hace y que uno, digámoslo socarronamente, que es un término muy paisa, puede llegar a reírse de uno. Qué importante que para querer amarnos también entendamos que no somos perfectos ni tenemos todas las habilidades del mundo y que cuando las cosas no salen bien, también hay un momento para decirte te equivocaste y valió la pena reírte. Esto es bien importante. Miren, limpia las asperezas entre las personas por discusiones tontas. Muchas veces el meter un chiste, el hacer un comentario medianamente picante frente a lo que ocurre, cambia la atención de lo que está ocurriendo y la lleva a otro momento y desde esa perspectiva logramos que de una u otra manera la discusión que ha ido escalando, que es una cosa muy negativa frente a las discusiones, logre tener otra mirada y otro tinte y nos podamos aprender a reír. Qué bueno eso, qué bueno eso, aprender a reírnos, aprender a entender que en esa perspectiva de la risa cada uno de nosotros está entregando muchas cosas de sí y que está logrando obviar cosas que una cosa no le está generando el bienestar que se merece. El buen humor también permite traer buenos recuerdos de momentos, de vivencias, de circunstancias, de dónde ocurrió, con quiénes ocurrió. O sea que a la memoria le ayuda muchísimo. Qué bueno que con nuestros mayores, con nuestros abuelos, permitiéramos que cuando cuenten esas historias y haya un poquito de doble sentido, anécdota y picante, la puedan plantear. Primero estamos ayudando a que ellos traigan a memoria muchas cosas que son propositivas en su vida y que son valiosas, pero también estamos ayudando a que eso de una u otra manera haga una vida más colorida para los demás. Qué interesante que pensáramos en que tener en la vida buenos recuerdos no permite olvidar los que son negativos, pero por lo menos pinta de otra manera la perspectiva de vida que tenemos. El buen humor rompe las barreras y eso es súper importante. Un comentario, un chiste, alguna cosa y vuelve un corazón más generoso y le permite que busque compartir más. La gente de buen humor se acerca al otro no por la perspectiva de esperar de ser aceptado y valorado por todo lo que es, sino poniendo un poquitico de esa generosidad y ese compartir de su vida desde esa jocosidad, que es una palabra también muy conocida por los países. Qué bueno que cuando planteemos desde el humor, nosotros nos demos la oportunidad de romper barreras, que hay veces se vuelven acartonadas y duras frente a las relaciones con otros. El buen humor hace que uno se sienta a gusto con lo que hace, menos cansado y más dichoso con lo que hace. Qué bueno pensar en eso. Qué bueno entender que de una u otra manera uno tiene que estar más a gusto donde está, con quien está y en lo que está haciendo. Hoy en estas circunstancias, qué interesante el comentario, el chiste, la cosa que va acompañada para no volver esto tan complicado. Si uno ve por el celular, por el internet llegan muchas cosas que tienen que ver con ponerle un poco de picante a las cosas. Aprendamos a reír también de esto, porque suficiente cero es acompañado de unas realidades complejas y difíciles que no aprendamos a reír. Vuelvo y reitero y hago claridad en eso, no ridiculizarlo, pero por lo menos sí aprender a reírnos de estas cosas que están ocurriendo. Los memes, los emoticones que se mandan, todas esas figuras que hoy están acompañadas por la virtualidad, también tienen ese elemento importante de hacer del humor una estrategia para vivir. El buen humor indudablemente contribuye a generar mayor confianza, porque de una u otra manera, como lo dije anteriormente, ha roto el lazo de lo acartonado, estructurado y complejo de las cosas y ha posibilitado el acercamiento bueno, disponible de la posibilidad del encuentro con otro. Cuando salimos a ese encuentro con el otro, pues estamos generando la posibilidad de establecer un vínculo, pero además si hay una actitud calmada, agradable, afable, gustosa, pues de una u otra manera nos vamos a enganchar más fácil con ese ser humano. Mucha gente uno le escucha decir, uy, cómo es difícil de abordar a tal persona, pero como es de rico conversar con otra, porque es amable, se ríe, comparte, le pone picante a las cosas, el chiste. Miren lo significativo de eso. Reitero en esta conversación que es importante entender que cada cual tiene su propio estilo y no estamos diciendo que el estilo más valioso sea aquel que sea alegre o amable,
pero de una estamos mostrando las bondades y los beneficios que esto trae. Otro elemento bien significativo es que el humor permite persuadir y a ratos muestra contradicciones de las cosas que uno nunca había pensado. Y es bien significativo eso. Y de pronto te pone en perspectiva unas miradas que no tenía frente a las cosas. Qué bonito poder entender que como estrategia para persuadir lo lleve a uno a acercar a las personas y a las circunstancias que a ratos tienen una perspectiva más dura y más agria frente al afrontamiento y la relación frente a las cosas. Y claro, y quiero hacerle mucha fuerza a este elemento, el humor fino siempre será recordado en esas personas que lo tienen. Esas personas se vuelven inolvidables. Qué bueno que seamos de humor fino y que se reclame esa presencia de esas personas en las reuniones, porque de una u otra manera son el alma de ese espacio. Qué bueno que existan esas personas que tienen ese humor que uno dice negro, pero es bien significativo, porque le pone el cuento bacano a las cosas. Qué bueno que nosotros pensemos que esa gente lo que está haciendo es alma para la fiesta y no forma sombría y oscura de las mismas, de la fiesta, de la reunión, de compartir, de las cosas que de una u otra manera vivimos. Miren todo lo que hemos podido ir hablando en este rato frente a el humor, la risa como una terapia. Nosotros, si bien no todos tienen una formación ni frente a lo médico, ni frente a lo terapéutico, ni frente a lo psicológico, sí podemos ser favorecedores de ambientes más sanos donde lo humano se comunique, se conecte, se relacione con esa capacidad de tener un muy buen humor. Hoy, en nuestra existencia y en nuestras vidas, las cosas tienen ya muchas cargas, ya piden una rigurosidad propia, pues entonces no perdamos la posibilidad de divertirnos y de compartir frente a las cosas. Esa es una invitación que quiero hacerles esta noche, que tú te conviertas no en el psicólogo, pero es el terapeuta del humor en tu vida, que tú le permitas a los demás y te permitas tener un sano esparcimiento frente al humor, que permitas que utilizando el humor eso te beneficie a ti como ser humano, pero beneficie a todo tu colectivo social con el que estás compartiendo. Que cuando te rías pienses que lo que estás haciendo es un enriquecimiento de tu ser y estás ayudando a enriquecer a todos los demás. Nada más agradable y nada más gustoso que vivir en espacios donde la alegría, el buen ambiente, la camaradería y el gusto frente al otro se relacionan ahí. Qué bueno que los ambientes de familia hoy fueran ambientes para estar menos tensos, si bien hay muchas preocupaciones, que ya sabemos desde lo económico, la salud, las condiciones para salir y todo ese tipo de cosas, nos lleven a pensar que mirar la perspectiva desde un elemento más, desde la risa, desde el humor, es una mirada diferente de las cosas. Yo quiero dejar claro y sea una invitación en esta noche a que los seres humanos vivamos más alegres y nos demos más permiso de reírnos y de reírnos de nosotros mismos y de los otros, de utilizar el sentido del humor como una estrategia para estar mejor, para generar mayor bienestar entre las personas y con quienes compartimos. Qué bueno que los seres humanos entendiéramos que con un poco de risa, y esto me lo enseñaba un sacerdote amigo, se hace más con una gota de miel que con un tarro de hielo. Qué interesante entendernos que cuando nos reímos no solamente estamos moviendo una serie de musculatura, mejorando la parte a nivel ventral y abdominal, sino que estamos permitiendo oxigenar a nivel físico, como oxígeno, también nuestra propia existencia. Qué bueno que los seres humanos entendiéramos que cuando nos reímos de nosotros mismos, estamos valorando también nuestra equivocación, porque el error es muy valioso y que nos damos permiso de también entender que la equivocación, el error, el hierro, como lo queramos llamar, hacen parte de la existencia del ser humano. Hoy en esta noche, en este rato que hemos estado compartiendo, los quiero invitar a eso, comunidad parroquial, a que entendamos que en el humor podemos hacer un elemento más claro, que desde el humor podemos vivir unas relaciones diferentes. No es volver todo un relajo ni una chacota, pero sí ponerle picante a las cosas. Cuando yo compartía con los jóvenes de la parroquia, ellos eran bien díscolos y era una cosa bien significativa. Ahora dos de ellos me planteaban las cosas. Qué bueno que existan esos seres humanos,
Algunos somos más estructurados, más serios, más disciplinados, pero el otro que le pone la chispa indudablemente no se olvida. Hoy, y utilizo el bello recuerdo que decíamos del humor, traigo a consideración espacios de parroquia que teníamos y que compartíamos con personas que ponían mucha chispa, desde cómo imitábamos al sacerdote del momento, porque lo queríamos imitar no por burlarnos de él, sino para compartir un poquitico de lo que él nos daba. Me acuerdo que él nos miraba, se reía y nos decía con sus palabras jocosas, ahí están pintados todos ustedes. Qué bonito que entendamos que desde el humor hacemos cosas muy significativas, que desde el humor podemos darle sentido diferente a las dinámicas de vida y, por qué no, cambiar esa estructura que hay veces de una u otra manera nos carga tanto como seres humanos. Quiero entonces ir como cerrando frente a las perspectivas de lo que estaba hablando. Uno, generemos más buen humor para subir nuestra autoestima, para sentirnos radiantes y energéticos. Que con el humor podamos regalar consuelo a los enfermos, donde en las dinámicas de parroquia hay una pastoral de la salud que acompaña a todos los enfermos, hoy más limitada por las circunstancias del COVID-19. Pero qué bueno que podamos disipar la mente de los seres humanos, de sus preocupaciones, de sus cosas desalentadoras y desde una actitud creativa permitamos que la gente viva diferente. El humor, en marco de lo terapéutico, de lo que no es un aliado poderoso cuando lo utilizamos con inteligencia. O sea, cuando le ponemos un sentido importante a su humor. Con inteligencia quiere decir que adaptemos a las situaciones, utilicemos valores propios del respeto y la valoración por los demás. Que él indudablemente habla de un estilo de comunicación, que él es un estilo de formación, que él es un estilo de trabajo, pero además es un estilo de vida. Qué bueno que en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, en la parroquia, en las circunstancias, haya gente que le ponga chispa a las cosas. Ojalá que en la familia siga habiendo esos seres humanos que no tienen que ser el bufón, ni el doctor, el payaso, pero que sí sean aquellos que sean capaces de ayudarnos a reírnos de ti y de mí. Hoy necesitamos más reírnos de nosotros. Y como les dije al principio de esta conversación, quien me inspiró a conversar hoy de este tema con ustedes en encuentros fue el Papa Francisco. Él es muy animoso en mostrar lo significativo y uno lo ve en la gran mayoría de veces, no en las estructuras más formales del Vaticano, rindiéndose con las personas, abrazando, cogiendo a los niños. Siempre lo ve con una actitud de sonrisa. Miren lo significativo de nuestro sumo pontífice, el Papa, mostrándonos lo valioso de ser seres de humor. Decía una santa que entre más santa, más alegre. Entre más santa, más alegre. O sea, entre lo gran formal de nuestra estructura, no se pierda la alegría. Ahí debemos apuntar nosotros como seres humanos. Ahí debemos apuntar como miembros de una familia. Qué bueno que exista el que pone la chispa en los espacios familiares, pero también que se dé la oportunidad de valorar a esos seres humanos. Y que cuando uno se ría del otro y uno se ría de uno mismo, recuerde que lo que está haciendo es un gran beneficio. Voy a cerrar con lo que les había contado, y era por qué salía de eso. Y el Papa remataba con algo bien significativo. Hay una oración de Santo Tomás Moro, un santo inglés, que él reza cotidianamente, la reza de más de 40 años. O sea, estamos hablando cuando vivía en Argentina, cuando era superior de los jesuitas allí, que le ha dado un sentido a la vida. Quiero hacerlo con ustedes para que esta noche cerremos este espacio que lo hicimos de una manera diferente, agradeciendo a los que hicieron comentarios, de acordarnos de cosas jocosas en la vida que hagan a uno sentir bien, y agradeciéndole a ellos que de una u otra manera nos están invitando a reír. Quiero que en esta oración también pongamos las personas alegres de nuestra familia y valoremos a esos seres humanos que le ponen la chispa a las cosas. Qué bueno que existan seres humanos que desde su humanidad nos regalan alegría, nos regalan buen humor y nos enseñan a reírnos de nosotros mismos.
Oración del buen humor. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo para digerir. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentren el modo de poner las cosas de nuevo en un orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia para comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicarme y comunicárselas a los demás. Así sea. El Papa Francisco describe el sentido del humor como una cualidad que no debe faltar nunca en el cristiano, porque de ello depende la capacidad de gozar la vida y el entusiasmo, y él nos invita a que siempre tengamos un gran sentido del humor. Los invito entonces en estos momentos, que hay veces la cosa se ve compleja y difícil, a no perder el sentido del humor, porque es una de las acciones más significativas, no de un ser humano, sino de un cristiano. Aprendamos a reír, regámonos de nosotros mismos y aprendamos a entender que con sentido del humor, desde una perspectiva humana y terapéutica, vamos a hacer mejor la vida. A todos los que hoy nos acompañaron, muchas gracias por compartir este espacio. Y recuerden, una risa indudablemente no va a cambiar muchas vidas, pero sí empieza a cambiar la tuya. Feliz noche para todos.